A partir de este momento, los invitamos a sentir Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. Buen día, Carlos. Buenos días, Pedro. ¿Cómo venís? Bien, estupendo. Buen día. 11 de abril. 11 de abril. 11 de abril. Comienza la Semana Santa. Semana Santa. Ahora empiezan las discusiones con los colorados y los agnósticos. Que le llaman Semana Turismo, le llaman Semana de la Cerveza, o le quieren llamar Semana Santa. Y otra, porque es el Viernes Santo. Entonces, pero ellos quieren cambiar toda la historia. Bueno, pero para unos es Semana Santa, para otros es Semana No Santa. La libertad es libre. El Viernes Santo, ¿por qué se recuerda? Entonces, es eso nomás, no. Le pone el turismo. El que quiere lo hace de turismo, lo hace de carnaval, como quiera. Bueno, pero nosotros en una época nos referíamos a la Semana Santa como la Semana de Jesús. También. Y después dejamos de estirarlo porque hay gente que es agnóstica, o gente que no es creyente, o gente que es judía, o gente que es islámica, o gente que no cree en nada. Por eso, pero tienen su derecho y está bien. Pero de ahí a que quieran titular los nombres de la semana, me parece que no es correcto. Y toda esta prensa que es toda, corre atrás de lo que dice la mayoría, también nombra Semana de Turismo o Semana Santa. Yo nombra bien lo que es Semana Santa. Que quiera hacer turismo, que haga turismo, que quiera hacer carnaval, haga carnaval, que quiera prostituirse, que se prostituya. En definitiva, tema de cada uno. Pero es Semana Santa. Para mí, bueno, coincide este viernes con el fallecimiento de los 24 años. Juan José Reyes mandó un comunicado muy lindo, presidente de Alvestar, sobre Gibran. Ali Gibran. Que fue un personaje maravilloso, un filósofo, un pensador, un libanés, de su zona, de una ciudad preciosa, que yo conocí en el Líbano. Y él visitó, porque es muy joven, emigró a Estados Unidos con su madre y con su hermana, porque su padre estaba pasando muy mal y la madre tomó la iniciativa de cargar las valijas. Como con tantos libaneses en el devenir, libaneses, sirios, armenios, los pueblos emigraron desde el fondo de su historia. Fíjate que la migración comenzó del África hacia afuera. Unos por el cuerno del África cruzaron al Yemen, otros por arriba, por la media luna, hacia la media luna, cruzaron hacia Europa, hacia Asia Menor, y otros cruzaron hacia las Islas Canarias y cruzaron hacia las islas del Mediterráneo. De alguna forma se arreglaron. Pero el mundo es una migración continua. Los propios habitantes de América del Norte, de América Central, de América del Sur, emigraron de Asia, vinieron de las islas del Pacífico. De alguna forma se arreglaron para poder llegar a las costas de América, el continente nuevo, porque el hombre se paró en el África, hay que recordarlo. La transformación y todo el proceso de hominización vino del África. Por eso éramos negros, para defendernos de la inclemencia del sol. Y el mundo se fue transformando, no por el calentamiento global, por distintas movidas de sus capas tectónicas que se fueron moviendo, todavía se siguen moviendo. Ahora se rajó un trozo de África creando una zanja que va a separar una parte importante de África del continente. Ya está en movimiento.
Así que la movida es permanente, sostenida. Y hay muchas noticias interesantes, ¿no, Carlos? Sí, claro, claro. Lo que le preocupa al mundo, lo que se ha hecho un silencio especial es por el conflicto palestino, ¿no? Sí, sí, sí. Las dudas están los relatos de cada sector, y están lo que cree la gente, ¿no? Pero no deja de ser una barbaridad lo que se está cometiendo en la franja de Gaza. Hay un silencio singular sobre el tema. Si bien trascendió la noticia de que Egipto se estaba rearmando, los servicios de espionaje israelíes detectaron movilización en el ejército egipcio, porque el Sinaí corre peligro. Algunas teorías de Trump asociado con Netanyahu, que no sé hasta dónde Trump banca a Netanyahu, su amigo no sé hasta dónde. No sé quiénes son los amigos. Salen juntos los dos, ¿no? Está con la misma corbata roja. Son ridículos, pero bueno. Tiene el apoyo de Trump al máximo. No sé, porque Trump da mucha vuelta, parece un trompo. La situación que hay en el cercano, si bien amenazan con desplazar a todos los palestinos de Gaza y apropiarse esa franja del Estado de Israel, como se apropió del Golán, y ahora con la reconstrucción de Siria, corre peligro Siria de una subdivisión nueva. En informes internacionales yo escuchaba la otra noche una mesa redonda en la Deutsche Welle, analistas judíos, no pro Netanyahu, por supuesto, significaban de que el pueblo judío en su gran enorme mayoría no está de acuerdo con Netanyahu. Incluso se habla de que están presionando para llamar a elecciones adelantadas. Y no sé si se generará una crisis, pero en general la mayoría del pueblo judío no está con esto. Yo estoy convencido de eso. Como nunca estuvo, siempre estuvo dividido, como estamos nosotros. Y primero hay un interés de liberar a los rehenes por parte de los familiares. Hay mucha presión sobre Netanyahu. Segundo, por ahora la justicia es independiente del poder político. Y sobre Netanyahu caen acusaciones muy importantes sobre violaciones no solo a los derechos humanos, sino a delitos económicos. Por otro lado, el Tribunal de La Haya condenó a Netanyahu a ser apresado por los países solidarios. Si bien el primer ministro de Hungría se separó del Tribunal de La Haya, se desprendió para poder recibir a Netanyahu con honor de ministro, el resto de Europa sigue integrada. Los países escandinavos siguen rearmándose. Alemania se está rearmando. Francia está tomando medidas. España, lo mismo, y España es un país solidario con Palestina. No creo que estén todas a favor de la disolución de Palestina. Si bien los acuerdos políticos que hacen los dirigentes no trascienden, Carlos, por otro lado corren los intereses de los pueblos. Y yo me encuentro con muchos judíos que piensan como nosotros y me lo establecen, me lo plantean. Y yo además creo en la voluntad, creo en el ser humano, sea de la creencia que tenga y el origen que sea. Creo en la esencia del ser humano, y me parece que no están todos con él. Y el mundo árabe, por ejemplo, el del Líbano, el Fondo Monetario exige al gabinete de Nawaf Salam acelerar la discusión de una reforma exigida en medio de tensiones internas, presión extranjera y una crisis que devora al país desde el 2019. El Fondo Monetario te da, pero te exige. Y te exige obligaciones importantes, ¿no?
Por un lado, el Líbano sufre una crisis económica, tiene apoyo del fondo, pero le exige determinadas pautas. Tiene que entregar garantías, tiene que entregar una reforma bancaria. Es uno de los puntos centrales del paquete de condiciones que el Fondo Monetario impone para liberar fondos para que supuestamente ayudarían a sacar el país del colapso. El Líbano está en una situación nada de gobierno, pero con exigencias económicas importantes. El primer ministro libanés visitará Siria para relanzar relaciones bilaterales, porque el tema, Carlos, es que miles de sirios pasan la frontera nuevamente de Siria hacia el Líbano, porque la situación en Siria es escandalosa. Hay una apuesta a dividir Siria en estados, y posiblemente Israel manotee el Golán. Y claro. Y claro, algo se va a llevar. El ejército libanés refuerza las áreas de frontera con Siria. Además controla el contrabando. La situación en Siria es escandalosa. No hay alimentos, no hay trabajo, hay matanzas de los grupos radicales contra los grupos alawitas. Se desplazan miles de sirios de Siria hacia el Líbano. Crímenes de odio sectario con aval oficial tienen en Siria, Carlos. La situación es escalofriante, ¿no? Es horrible, Pedro. Aparte de cómo uno naturaliza todo, porque vos te fijás de que se va a repartir Siria y las partes que le tocan, y que a Israel le tocaría el Golán. ¿Con qué autoridad, Pedro? ¿Por qué le toca el Golán? Si era una república igual que podía ser Palestina. Si que se crean dos estados con ciertos límites, ¿por qué un país que agrede todavía después en los repartos se va quedando con más tierras? Eso es lo que no entiendo. No llego a justificar lo que puede ser justo o no justo. Pero el que agrede, el que recibe, hay que pagarle, hay que darle tierras para que se vaya. Me parece totalmente injusto. Y Palestina sigue padeciendo, esperando a ser reconocido como república independiente. No hay cosas que... Yo entiendo lo que me podrá decir, diplomático, todo el tema bárbaro. Pero ¿por qué unas cosas se resuelven tan rápido y otras cuestan tanto? No se resuelven rápido. El tema de la partición del cercano es un tema que está planteado desde la Primera Guerra Mundial. Antes de terminar la Primera Guerra, ya las potencias dominantes, Inglaterra, Francia, fundamentalmente, se habían hecho un reparto primario de tierras, primario, para la explotación del petróleo. Pero fíjate que partimos del 57, ¿qué se decidió? ¿Cómo que se decidió? En el 57, ¿qué se decidió? Hay dos estados independientes. En el 47 eso con respecto a Palestina. Pero la petición del cercano viene de la época anterior. Yo te entiendo lo otro. ¿Cómo se decide que había el Estado de Israel y el Estado de Palestina? ¿Por qué el de Israel salió tan rápido todo bien y el de Palestina no? Bueno, primero porque los árabes no reconocieron a Palestina. Vamos a empezar por el principio. Cuando en el 47 las Naciones Unidas resuelven la creación con el voto de Uruguay, de Rodríguez Pagán, de Luis Valle, con el voto de Uruguay se resuelve la partición de Palestina en un estado árabe y en otro estado judío. El mundo árabe no reconoce, incluso arma un ejército para invadir Palestina. Nunca los países árabes reconocieron esa partición. Después se fue fortaleciendo Israel, fue fortaleciendo su posición en el ámbito geográfico y estratégico, fue apoyada por las potencias occidentales. Los árabes se quedaron colgados del valero porque Rusia salió corriendo.
China firma acuerdos que después no cumple. Desde el punto de vista estratégico, ahora con el tema de la partición de Siria, Rusia salió corriendo y tenía acuerdos firmados con Bashar al-Assad. Quiere decir que las potencias comunistas son mentirosas. No dieron el apoyo a quienes se habían comprometido. Incluso ahora peligra la situación de Irán, porque ya Trump dijo abiertamente que no está dispuesto a permitirle que lleguen a la culminación del proceso del uranio, para poder que tengan condiciones para fabricar una bomba atómica, y debe tener un acuerdo nuclear con China. Vamos a ver qué hacen los chinos. Los chinos, yo no fui, de cara de chino. Entonces no es fácil resolver los problemas, Carlos. Unos tienen apoyo y otros no tienen apoyo. Incluso Washington cambió el estatus jurídico de la misión de Siria ante la ONU, porque está preparándose para sacarle el reconocimiento. Ya cumplió su misión el líder que tomó el poder en Siria. Al principio le dieron el apoyo, ahora ya están sacándole respaldo. Están dando luz verde a la fase final para la ansiada atomización de Siria. Hay un informe por acá. A la luz del presente proceso de destrucción del Estado sirio y sus capacidades, en todo sentido, que llega a su punto culmine el 18 de diciembre, último con el éxito del lejano plan de cambio de régimen y bajo el disfraz de un gobierno de transición, administrado por extremistas fanáticos al servicio de agendas extranjeras, Israel, Turquía, OTAN y Estados Unidos a la cabeza. La reciente medida hasta el momento solo administrativa de dejar de reconocer a Siria como Estado por parte de la administración Trump podría parecer a primera vista sorpresiva. Es todo un proceso de cambio, Carlos. Van de a poco tomando, no tienen apuro. En un tiempo una actitud, en otro tiempo otra actitud, y así sucesivamente van alcanzando los objetivos. Vamos al primer corte. Primer corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal, para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al Parque Acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Rubén Perimetral. Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tacende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tacende, Ciudadela 1300 esquina San José.
Teléfonos 293504 y 292970. Bar Tasende. Un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Todos los países, todas las sociedades que no cumplan con el objetivo de darle al pueblo el poder a través de un sistema democrático y republicano, corren peligro de autodestrucción. Así pasa en todos los estados que no tienen proceso. El proceso de Siria tenía que haberse combinado con un gobierno democrático en el cual todos los grupos políticos y religiosos del lugar se pudieran representar. ¿Cómo es el Uruguay? Así responden los pueblos. Ahora, el cercano que era una... Además, las potencias que planifican el porvenir van dando los pasos a medida que se van dando los agujeros, las aberturas, y así van avanzando. Así avanzaron en la Primera Guerra Mundial, terminaron la Primera Guerra Mundial, trabajaron los ingleses para unificar al mundo árabe, para poder tomar medidas, así unificaron a los árabes, se andaban corriendo los camellos por los desiertos y fortalecieron a Arabia, que hoy es un país organizado, muy rico, y bueno, están sufriendo los problemas de la baja del petróleo. Solo en el Uruguay no baja el combustible, porque en todo el mundo bajó un 10%. Y eso le da a Arabia el temor de no poder combinar con su plan de la gran ciudad concentrada. Tuvieron que parar los planes de esa ciudad inmensa. Así que esperemos que el sentido de la realidad de los pueblos le posibilite a sobrevivir a Palestina, que no van a poder con un pueblo milenario como Palestina. Nosotros en varias audiciones hemos hecho referencia a su origen, a su historia. Arranca junto con nosotros, arranca junto con los hebreos, con todos los pueblos que formaron las naciones del cercano, de hacia Occidente. La cultura occidental fue bañada por fenicios, por hebreos, por griegos, por españoles. Y bueno, así es la diferencia que marcamos nosotros con otra parte del mundo. Segundo corte, Carlos. Segundo corte, Pedro. Estamos disfrutando Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay. El Hotel Horacio Quiroga está ubicado en un entorno único, sobre una península a orillas del lago en Salto Grande, rodeado por un parque natural de 218 hectáreas, ideal para recorrerlas a caballo, en bicicleta o caminando, disfrutando de los colores y sonidos de la naturaleza. La gran atracción del hotel son sus 3 piscinas de agua termal,
para uso exclusivo de los huéspedes, las que se mantienen a diferentes temperaturas, llegando a enfriarse una de ellas durante los meses de verano. Además, en la tarifa está incluido el uso limitado de canchas de tenis iluminadas, vóley y fútbol, bicicletas para recorrer el parque, mesas de pool y ping-pong, juegos de mesa, pesca y playa privada en el lago, parque infantil al aire libre, tours guiados, actividades grupales para grandes y chicos, y el libre acceso al parque acuático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. Hotel Horacio Quiroga, Salto, Uruguay. Informes 2709-3032 y 2707-2021. www.hotelhoracioquiroga.com. Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. Rubén Apramian, Caños flexibles y conexiones. el número 1 de las mangueras. El mundo de las mangueras. En Galicia 1074. Ahora también en Maldonado. El mundo de las mangueras. Ruta 39 y Rubén Perimetral. Apramian, Rubén Apramian, el mundo de las mangueras. el número 1 en Montevideo y Maldonado. En Ciudadela esquina San José, un clásico de la ciudad vieja. Un clásico del siglo XX y en el siglo XXI, patrimonio del Uruguay. Bar Tacende, el lugar de encuentro y de la mejor mozzarella al tacho de Montevideo. Bar Tacende, Ciudadela 1300 esquina San José, teléfonos 293504 y 292970. Bar Tacende, un clásico. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. Viví la emoción, viví la sensación. MGR es pasión, MGR te saca campeón. mgrsport.com. Una familia feliz no es la que no tiene problemas, es la que sabe resolverlos. CIEF, Centro de Investigación y Estudios Familiares. Cursos, seminarios, orientación familiar. Contáctenos a través del 2400-0681. cief@adinet.com.ui, www.cief.org.ui. CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. 50 años próximo a las familias uruguayas. Rodó 2115. Todos los domingos. Voz Libanesa. El programa del Club Libanés del Uruguay. Dirige y conduce Pedro Uchalja. Co-conducción, señor Carlos Mansor. Bueno, yo pienso que la medida de Trump está moviendo el tablero mundial, pero no solo él movió hacia el exterior, también aplicó aplicó pena de muerte a varias áreas de la economía norteamericana y le sacó apoyo a organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos tiene un soporte importante. En la última pandemia de la Organización Mundial de la Salud quedó bastante en upside, El acuerdo de París, el tema del ecosistema, la prórroga para TikTok, Claro. la verdad biológica sobre el tema de los géneros, está prohibiendo al LGTB, a los homosexuales, se estaba persiguiendo todo eso. La libertad de expresión estaba condicionándola. Quiere liquidar el gobierno federal. No es únicamente impuestos a los países. Reajuste del programa con admisiones de personas refugiadas. Protege el significado y el valor de la ciudadanía americana, el fin de la nacionalidad por nacimiento. Por ejemplo, en la Constitución está previsto que quien tiene un hijo en Estados Unidos es reconocido como norteamericano. Él quiere prohibirlo.
Y así una serie de medidas. Expulsión de personas venezolanas a El Salvador desde Estados Unidos. Prohibir que las niñas y mujeres transgénero compitan en equipos deportivos. Es muy fuerte, Carlos. Sí, sí. Hay cosas discutibles, ¿no? Resaltación de ley mordaza global, paralización de la ayuda exterior y desmantelamiento de Israel. Y así, nuevamente, compite con la libertad de prensa, los departamentos de educación. Está complicado, está muy complicado. Bueno, parecería que suspendió los impuestos extraordinarios a varios países por una cantidad de días, ¿no? Sacando China. Va a hacer reuniones personales, ¿no? Mucho lo va a solucionar de mano a mano. Sí, a excepción de China, que le enchufa el 160% de impuestos a algunos artículos. ¿Ah, sí? Claro. Es con China, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero él se pelea con todo el mundo. Pero amenaza y afloja. Por eso creo que lo de Palestina va a tener varias vueltas todavía. Sí, yo considero que sí. Uruguay gana terreno en exportaciones sus medidas comerciales de Trump. La reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de incrementar aranceles a las importaciones ha creado inquietudes en el ámbito comercial global. Sin embargo, para Uruguay, este nuevo panorama podría abrir puertas en sectores clave como la carne vacuna, los cítricos, la celulosa y la madera. Este análisis explora cómo estas medidas podrían beneficiar a las exportaciones uruguayas y fortalecer su posición en el mercado internacional. Estados Unidos ya ha emergido como un destino primordial para la carne vacuna uruguaya. En 2024, las exportaciones de carne bovina alcanzaron los 2.026 millones con Estados Unidos representando el 29% de esta oferta, solo superado por China en un 31%. Esto beneficia a Uruguay, Carlos, porque el 10% no incide demasiado. Es un margen muy bajo, claro. Te da margen de trabajar. En 2025 Estados Unidos se consolidó como el principal mercado para las carnes vacunas uruguayas, superando a China y a la Unión Europea. El bloque de América del Norte, liderado por Estados Unidos, captó el 39% del total de exportaciones de carne vacuna uruguaya, evidenciando un crecimiento del 22,7%. Celulosa y madera también. Bueno, me parece interesante, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Como decía, todas estas medidas no son para asustarse, sino que muchas son oportunidades que debemos explotar. Debemos estar atentos, por supuesto, ¿no? ¿Y de la CELAC qué me decís? Bueno, es cierta hermandad de izquierda, ¿no? Que se juntan. Y bueno. Es una confederación latinoamericana. Sí, pero más de 100% izquierda. Eso quiero decir. Bueno, depende de los representantes Uruguay, depende de los representantes. Sí, no, claro. Y yo creo que todo lo que sea poder, una comunión para hacer la fuerza económica en conjunto me parece válida. Yo creo que es bueno, no tenemos por qué estar de espalda al Pacífico, ¿no? O a ciertos países como Centroamérica, por ejemplo. Creo que ahí tenemos un buen comercio. Sin embargo, nunca apostamos ahí, ¿no? Eso que tuvimos consultores del gobierno del frente ahí, ¿no? Estaba aquel que fue ministro, ¿te acordás? En Nicaragua. El que fue ministro de Defensa, que le decían el ratón, que no recuerdo el nombre ahora. Estuvo ahí, no se hicieron, lamentablemente, no se hicieron acuerdos comerciales, ¿no? Pero son, creo que, lugares para trabajar y mucho. Pero me parece que la participación del presidente uruguayo fue interesante. Además se está dando una situación con expectativa acá en el Uruguay, porque habría que ver dónde está el poder, si está en el gobierno o si está en el partido. Creo que comenzó una lucha de eso, ¿no? ¿Quién se impone a quién? Por eso en los países comunistas el presidente es el secretario del partido. Claro.
es la autoridad total. Acá se da otra situación. El presidente del partido es otra figura diferente al presidente de la República. Pero el que manda según la Constitución es el presidente de la República. Claro. Aunque se hizo notar bastante la presencia del secretario de la Presidencia y el ministro de Economía en la reunión del partido. Yo tengo confianza en la convicción democrática de Yamandu Orsi. Me parece que no debe haber dudas. Él lo marcó, él está para gobernar, no para dar informes. De cualquier forma, habría que ir abriendo el paraguas, ¿no? Hay que ver cómo juegan. Tú ves que sale el presidente y sale siempre uno del frente a contestar. El presidente del frente ha adquirido ya ser vocero de la presidencia y es la voz del pueblo, aparentemente. Él maneja el Frente Amplio, la voz del pueblo. Entonces aparece en cada salida que tiene, es una salida dura, ¿no? No sale con posiciones tibias. Como que se tiene que cumplir con las normas que se dijo del frente, la verdad. Se han hecho promesas que por ahora ni se habla. Sí, el ministro de Economía necesita 16.000 millones de dólares por año. Y llegamos a 5.000, casi siempre, 5.000, 6.000, más no se ha pasado. Que necesita inversión particular. Importante, claro, inversión privada. Si no, quedaría déficit fiscal mayor. De cualquier forma, vamos a apuntar al optimismo. Bueno, yo creo que sería muy importante esa reposición en el pueblo israelí en las demandas de libertad para los rehenes, de tranquilidad con el mundo palestino, porque no todo el mundo va a apoyar la expropiación de tierras palestinas, ¿no? Y la división de Siria. Ahora, la división de Siria está en juego la OTAN, está en juego Turquía, está en juego Israel, está en juego Estados Unidos, no sé el mundo árabe que está. Bueno, Carlitos, un agradecimiento a Reyes por recordar la fecha del fallecimiento de Juan José de Jalil Gibran, nuestro profeta, nuestro pensador. Es un pensador del mundo, ¿no? Por supuesto. Y nos vamos con un pensamiento de él. Cómo no, con mucho gusto. Y un orador dijo: háblanos de la libertad. Y él respondió: a las puertas de la ciudad y a la lumbre de vuestro hogar, yo os he visto postraros y adorar a vuestra propia libertad, así como los esclavos se humillan ante un tirano y lo alaban aun cuando los mata. Ahí en el jardín del templo y a la sombra de la ciudadela, he visto a lo más libre de vosotros usar su libertad como un yugo y un dogal. Y el corazón sangró en mi pecho, porque solo podéis ser libres cuando aún el deseo de perseguir la libertad sea un arnés para vosotros, y cuando dejad de hablar de la libertad como una meta y una realización. Seréis en verdad libres, no cuando vuestros días estén libres de cuidado, ni vuestras noches de necesidad y pena, sino más bien cuando esas cosas rodeen nuestra vida y sin embargo os elevéis sobre ellas desnudos y sin ataduras. Y como os elevaréis más allá de vuestros días y vuestras noches, a menos que rompáis la cadena que en el amanecer de vuestro entendimiento atateis alrededor de vuestro mediodía. En verdad, eso que llamáis libertad es la más fuerte de esas cadenas, a pesar de que sus eslabones brillen al sol y deslumbren vuestros ojos. Y que si unos fragmentos de vuestro propio yo desecharéis para poder ser libres. Si es una ley injusta lo que deseáis abolir, esa ley fue escrita con vuestra propia mano sobre vuestras propias frentes. No podéis borrarla quemando vuestros códigos
ni lavando la frente de vuestros jueces, aunque vaciéis el mar sobre ellos. Y si es una déspota el que queréis destronar, el primero que en su trono elegido dentro de vosotros sea destruido. Porque como puede un tirano mandar a los libres y a los dignos, sino a través de una tiranía en su propia libertad y una vergüenza en su propio orgullo? Y si es una pena lo que podéis desechar, esa pena fue escogida para vosotros más que impuesta a vosotros. Y si es un miedo que queréis disipar, la sede de ese miedo está en vuestro corazón y no en la mano del ser tenido. En verdad todas las cosas se mueven en vosotros como luces y sombras aparcadas. Y cuando la sombra se desvanece y no existe más la luz, que queda se hace sombra en otra luz. Y así vuestra libertad, cuando pierde sus grillos, se convierte ella misma en el grillo de una libertad mayor. Buen domingo para todos. Un abrazo, Pedro. Gracias, Carlos. Hasta aquí compartimos Voz Libanesa, un programa para la integración libanesa en Uruguay. Dirige y conduce Pedro Abuchalja. Coconducción, señor Carlos Mansor. Voz Libanesa, el programa del Club Libanés del Uruguay.